Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner 2 tacitas de agua. ¿Listo? Y luego vamos a agregar una cucharada de maicena. Una cucharadita grande, ¿listo? No vayan a escatimar en eso. Y vamos a revolver hasta quitar todos los grumitos. Vamos a revolver bien para que no nos queden grumos. Luego de que tenemos ya bien la mezcla, vamos entonces a prenderle fuego para que se cocine. Y ya les voy a ir mostrando cómo se va a ir viendo la textura del líquido. Bueno, entonces vamos a prenderle fuego y vamos a ir revolviendo a medida de que el agua va calentando para que no se formen grumos. Listo. Aquí podemos ver, se está colocando, ya no se ve blanca, sino que se ve un poquito más transparente. Eso quiere decir que ya se está cocinando. Vamos a lograr una textura que sea espesa, pero tampoco demasiado espesa, ya que se pueda manejar. Miren, aquí ya está. Se nota que ya está completamente cocinado porque está hirviendo ya. ¿Listo? Entonces, ya cuando esté hirviendo, vamos a apagar. Y dejamos reposar esta mezcla hasta que esté tibia y la podamos utilizar. Esta es la textura que nos debe quedar. Espesa, pero tampoco demasiado que no se pueda manejar. Vamos a vertir la mezcla en esta taza para que sea más cómodo. Y vamos a necesitar un pincel y el cepillito. Es súper importante que los dejen muy bien peinados porque ya en el momento de aplicarlo, como queden peinados, así mismo se van a fijar. Entonces peinamos muy bien. Y ya cuando los tenemos bien peinaditos, vamos a aplastar o a planchar con nuestra mano. Y vamos a proceder a poner la maicena. De a poquito, ¿listo? Esto es lo mismo que les digo siempre, sin afán. Ponemos buena cantidad y empezamos a aplicar con el pincel. ¿Qué es lo que va a hacer la maicena? Es un engrudo natural y va a hacer que se nos unan las cuerdas y cuando se seque va a quedar durita. Eso lo utilizamos mucho en el tema de las hojas, pues para no estarlas peinando, para que se vean siempre organizadas. Vamos a poner la mezcla en todas las cuerdas. ¿Listo? Con suavidad, no haciéndole demasiada presión al pincel, porque si le hacemos mucha presión nos van a abrir huecos aquí en los flecos y no queremos eso. Listo, ya vamos a terminar. Una vez terminamos de aplicar toda la mezcla, verificamos que queden bien húmedos los hilitos y los ponemos a secar al sol preferiblemente. Y si no, pues pueden ponerlo al ambiente. No les recomiendo mucho de pronto ventilador cuando los flecos son tan largos porque lo pueden despelucar y pues no queda
no queda organizadito los flecos. Listo, yo creo que aquí ya estamos. Bueno, vamos entonces a quitar esto de acá. Vamos a alzar nuestra hojita con mucho cuidado. Quitamos la tabla. Y como pueden ver, está muy rígida.